Hace año y medio, me inscribí para estudiar en el extranjero a través de mi universidad. Tenía 19 años y quería ver un poco más del mundo mientras estudiaba. Mi beca lo cubría por completo, así que apliqué y fui aceptada rápidamente. Mis padres estaban emocionados por verme ir y tener una aventura. Me ayudaron a empacar y me dejaron en el aeropuerto. Todos los vuelos del viaje salieron bien, y ahora me encontraba en el aeropuerto de Francia. Me encontré con uno de los guías que trabajaban para la universidad y con otras cuantas estudiantes que volaron al mismo tiempo que yo. Éramos un grupo de 3 y fuimos conducidas a nuestro dormitorio. En realidad, solo era un apartamento pequeño que fue rentado para nosotras 3, pero el guía se refirió a él como nuestro dormitorio. Esa primera noche dormí profundamente, según recuerdo. El cambio de horarios en verdad me había jodido mi ciclo de sueño. Me tomó 2 días para ajustarme. Cuando finalmente estaba en pie, mi primera labor fue comprar los víveres antes de que la escuela comenzara. Las otras 2 chicas ya se habían ido, así que fui sola. Nunca le había temido a salir desacompañada. Tenía un mapa y dejé la mayoría de mis pertenencias en la seguridad de mi dormitorio en caso de que fuera asaltada. El recado salió bien hasta que me detuve por un emparedado y algo de café a un par de cuadras de mi dormitorio. Pensarías que algo como esto sucedería en un bar de mala muerte, pero sucedió a plena luz del día, en una calle bien transitada y frente a un café animado y lustroso. Si lo pienso con fuerza, creo haber visto algo detrás de mí mientras bebía mi café. Pero sé que es mi mente fabricando recuerdos. Estaba sentada frente al local con mi plato y café en mano. Había un flujo decente de tráfico, y observaba a las personas que pasaban, a veces casi pateando las mesas por lo cerca de la acera que habían sido colocadas las mesas del café. Lo siguiente que recuerdo es despertarme en la oscuridad de una habitación enorme. No una habitación. Un almacén. Estaba ovillada con las rodillas contra mi pecho y recostada sobre metal frío. Tiritaba con bastante fuerza, y el frío ayudó a agudizar mis sentidos. Estaba entrando una entrada con puertas dobles. Pero mi visión estaba parcialmente oscurecida por barras. Barras de metal rugosas. Me senté de inmediato y me golpeé la cabeza. Al alzar la vista, vi más barras. Bajé la mirada, incluso estaba recostada sobre barras. Mis espasmos captaron mi atención de nuevo y me di cuenta de que estaba desnuda sobre barras metálicas, gélidas, en una habitación gélida. Mi piel estaba marcada por las impresiones de las barras. Mi respiración no se apaciguó conforme veía a mi alrededor. Mi celda era un cubo pequeño, elevado del suelo, con otra celda debajo, celdas a mi derecha e izquierda, y otra fila completa de celdas detrás de mí. Las barras tenían 1,5 centímetros de grosor con una separación de poco más de 5 centímetros entre sí. Por Dios, por Dios, por Dios, murmuraba. El pánico fue como una mordaza de hierro alrededor de mi pecho. No me podía sentar, no me podía estirar bien y cada pieza de metal que tocaba estaba helada. ¡Ayuda!, exclamé. Mi voz estaba débil y seca, así que me aclaré la garganta y lo intenté de nuevo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Oye, susurró alguien. Miré alrededor y vi a las otras figuras en las celdas moviéndose e inclinándose un poco. Aquí abajo, dijo la voz. Miré hacia abajo y ahí estaba la chica más pequeña que había visto. Su piel se aferraba a sus huesos y le faltaban varios pedazos de cabello. Había moretones púrpuras en sus brazos y costados. Uno de sus ojos estaba oscurecido. ¿Cuál es tu nombre?, me preguntó a medida que mi respiración se volvía veloz e imperiosa. Alisa, tartamudeé. ¿Qué mierda está pasando? Soy Ángela, contestó con una sonrisa débil. La cabeza de Ángela estaba volteada ligeramente en dirección mía, pues ni siquiera se molestó con tratar de enderezarse. Bienvenida al infierno. Trataré de hacer que tu estadía sea lo más cómoda posible. ¡Qué verga! Comencé a llorar, las lágrimas fluyeron libremente. Fuiste secuestrada. Para sexo. Sollocé aún más fuerte. ¿Traficantes de personas? Sí, suspiró.
Me dejó llorar por algunos minutos. No sé por cuánto tiempo. Bueno, ya puedes parar, Dios, llamó una chica de unas cuantas celdas más abajo. Traté de contenerme, pero no pude. Para, gritó la chica. Déjala en paz, Kim, dijo Ángela débilmente. Llorar no ayuda a nadie. Solo nos irrita a todas nosotras y te ganas una golpiza si te escuchan. Milagrosamente, eso me hizo llorar con más fuerza. Kim se quedó en silencio después de eso. Y lloré hasta quedarme dormida, pero me seguí despertando por la posición incómoda y por el frío. La única manera en que podía cambiar de posiciones era si me recostaba sobre mi espalda y suspendía los pies en el aire, o me daba la vuelta y quedaba viendo hacia el otro lado. Después de unas horas, me dieron ganas de ir al baño. Y no iba a ser bonito. El café y el emparedado habían rodado en mi estómago creando un problema muy grande. Ángela, murmuré. ¿Sí? Tengo que ir al baño. Okai suspiró, y luego se empezó a mover. Bajé la mirada y la vi enrollándose en una bola por debajo de mi celda. Estoy lista, adelante. ¿Qué? No nos dan recesos para ir al baño. Solo hazlo. Horrorizada, miré hacia abajo. Efectivamente, debajo de su celda, había una bandeja de metal que tenía varias pilas de heces y una capa delgada de orina. Apreté los ojos y sentí el ardor de las lágrimas. Disculpa, ¿te puedes apurar? Es difícil mantenerme enrollada así. Me senté lo más derecha que pude y me puse en cuclillas en la esquina donde había tenido mis piernas. Podía ver las manchas de intentos previos y me atraganté en medio de mis lágrimas. La defecación se roció y goteó a través de los agujeros entre las barras, aterrizando en su celda y cayendo en la bandeja. Todas las chicas gruñeron cuando escucharon el sonido característico de la diarrea. Cuando había terminado, solo me recosté en el suelo con la cabeza muy alejada de esa esquina. Lo siento, me lamenté. Ángela simplemente se estiró, evadiendo la esquina trasera, y trató de dormir. Y unos cuantos días de conversación me dieron más información. Había 16 celdas. 2 filas de 4, con las otras 8 apiladas encima de cada una de estas. Las celdas estaban alineadas de forma consecutiva y de lado a lado. Las celdas superiores estaban atadas a las inferiores desde las esquinas, y siempre que trataba de sacudir mi celda, no se movía. Las barras que conformaban las celdas eran imperfectas. Barras de metal pequeñas, ásperas y oxidadas con astillas descarapeladas por todas partes. Me encontraba bastante rasguñada a los pocos días. Recostarme era difícil porque tenía que acomodarme alrededor de cierto pico de metal que se rehusaba a desprenderse sin importar con cuánta fuerza lo picara con mis uñas. El techo del almacén estaba a unos 6 metros de alto y cada pared tenía al menos unos 3 metros de anchura. La entrada de puertas dobles era el único punto de acceso. El almacén tenía 2 conjuntos de ventanas cerca del techo. Estaban cubiertas con tablones de madera y tela, pero aún así permitían que un poco de luz entrara durante el día. Por la noche, nuestra única fuente de luz provenía de debajo de las puertas dobles. Conté 9 chicas en total. 5 en el lado frontal y 4 en la parte trasera. Yo me encontraba en la parte frontal, y Ángela estaba debajo de mí. Teníamos una celda a la izquierda y 2 a la derecha. Ambas celdas a mis lados estaban vacías, pero la celda superior del final estaba ocupada, al igual que ambas celdas inferiores a la derecha de Ángela. En la parte trasera, las 4 chicas se encontraban en el fondo, llenando esas 4 celdas. Kim se encontraba en el lado frontal, nivel superior. La única en la parte de arriba conmigo. Traté de descubrir sus nombres, pero muchas de ellas se rehusaron a contestar. Una chica me dijo que no importaba, y que nos iríamos en un par de meses de todas formas. Decidí ignorar esa última parte. Cada tantas horas, una de las puertas dobles se abría y un hombre entraba con una bandeja llena de pequeños tazones y varios vasos. Comenzaba desde el lado derecho y primero pasaba el tazón y luego el vaso.
Una vez que todas teníamos nuestros tazones y vasos de hojalata, traía un cuenco grande de avena humeante y vertía una porción en cada tazón. Una vez que el agua había sido vertida en cada vaso, empezábamos a comer. No se permitían cubiertos, así que bebía de mi tazón como si fuese un vaso. La avena era insípida, pero no desagradable. El olor de las heces hacía que el sabor fuera peor, pero era soportable. El sujeto se sentaba en una silla plegable que traía consigo y programaba el temporizador de su teléfono. Encendía un cigarrillo y se lo fumaba mientras comíamos. Toda el área se llenaba de humo, y podía ver las franjas de luz de la ventana traspasando el humo. Cuando la alarma sonaba, iba de celda en celda y nos quitaba los tazones y vasos de las manos. No supe para cuánto tiempo tenía programada la alarma, pero era lo suficiente como para que me tragara la comida y el agua velozmente. Luego, apilaba todos los tazones, vasos y bandejas en un carrito, levantaba su silla plegable con una mano y se iba. La puerta hacía un clic al cerrarse, y el carrito rechinaba en su andar hasta que ya no podía ser escuchado. Y traté de hacer que Ángela contestara mis preguntas, pero frecuentemente se quedaba dormida en medio de la discusión. Ella ya había estado ahí por algunos meses, pero no parecía agradarles a las personas que nos estaban reteniendo. Se veía miserable, y era la segunda que había permanecido ahí por más tiempo. No especificó quién era la primera. Aparentemente, no sirve en la cama, había dicho Kim lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Ángela no contestó. Todas las demás no habían estado ahí por más de un mes, pero sus espíritus se habían roto desde hace mucho. La mayoría de ellas solo se quedaban sentadas y miraban a la nada en todo momento. Ni siquiera se movían cuando tenían que ir al baño, solo lo hacían mientras estaban recostadas. Yo tenía que advertirle a Ángela cada vez, y hacía mi mejor esfuerzo para retenerlo hasta que ella estuviera despierta. Me sentía muy mal por ella. Podía ver que gotas de orina rebotaban de la bandeja y le caían encima. Se estremecía cada vez. Nunca escuché que Kim le avisara a la chica de la celda de abajo. Esta simplemente lo aceptaba en silencio, sin quejarse nunca. Y creo que fue al final de mi primera semana ahí, más o menos. El guardia llegó, esta vez sin comida. Traía una cubeta grande de hojalata. Cerró la puerta con seguro antes de adentrarse en la habitación. Colocó la cubeta a un lado de la fila de celdas y abrió la puerta de Ángela. «Oye», grité con el temor de que la fuera a golpear. Ángela me dijo que parara, y me mordí la lengua. El guardia me ignoró por completo. Señaló a las bandejas debajo de nuestras celdas y señaló la cubeta. Deseé que dijera algo. Con toda mi mente, lo insté a que hablara. Si podía escuchar un acento o un idioma, quizás sabría en dónde estaba. Ángela y el hombre se quedaron viendo fijamente por un minuto. Y me refiero a un minuto completo. Ella simplemente se le quedó viendo, encorvada como si tuviera escoliosis. El rostro del guardia pasó de una expresión en blanco a una mirada fulminante. Solo entonces Ángela se movió y se dio la vuelta. Se inclinó con cuidado, levantó la primera bandeja debajo de nuestras celdas, y la vació en la cubeta. La sacudió, tratando de sacar hasta la última gota y rastro de heces. Luego, la volvió a deslizar por debajo de nuestra celda y pasó a la siguiente. El guardia la siguió, permaneciendo a más o menos medio metro detrás de ella. Progresaron a través de las celdas, y Ángela se movía lentamente. Supe que estaba saboreando la libertad, estirando sus piernas en todo el recorrido. Me sentí celosa de su libertad temporal. Los celos murieron rápidamente. Al momento en que vació la última bandeja y la volvió a colocar debajo de la celda, recibió un puñetazo en la cara. Ángela colapsó en el suelo, respirando con dificultad. El hombre no se movió, solo se quedó ahí parado mientras ella trataba de recuperarse. Grité, pero fui ignorada. Ángela levantó su cabeza y miró a su agresor a los ojos. Se quedaron viendo fijamente por otro minuto, y luego él se molestó y la pateó en la cara. Su cabeza se estampó en el concreto, y traté de ver si se encontraba bien a través de todas las capas de barras.
Vi un destello de su rostro antes de que fuera noqueada. Estaba sonriendo ampliamente. Ángela permaneció inmóvil en el concreto frío. En vez de levantarla, el hombre usó un pie para irla empujando. La rodó con su pie hasta que habían vuelto a la línea frontal de celdas. Luego la levantó y la tiró dentro de la celda, empujando sus piernas contra su pecho para que cupiera. Cerró la celda con un portazo, colocó el candado y lo aseguró herméticamente. Con la cubeta en una mano, le quitó el seguro a la puerta, la abrió y se fue. La puerta se cerró detrás suyo, como siempre.